Buenas noches, doctor Bell. Le voy a enviar la invitación a el micrófono. Va a ser una línea negra o de invitación. Ya se lo envié. Si no lo ve, doctor, el micrófono es un microfonito morado en la parte izquierda de abajo de la sala y usted puede, perfecto, ya está ahí. Estoy muy contenta. Buenas noches. Buenas noches. Mi compañero de trabajo siempre dice que yo digo que los invitados, siempre le digo a los invitados que son muy especiales y mis favoritos, pero en realidad, doctor, usted es mi favorito y las personas que me conocen lo saben por la clase de conocimiento y la clase de Masters Class que usted nos provee. Buenas noches a todos. Buenas noches, Raimundo Garay, Penny y Coikel. Le digo, doctor, que Penny, que Gaby Chamorro está en Europa y que está sacrificando su sueño para poder estar con usted. Buenas noches. Buenas noches. Espero que no defraudar a su audiencia. ¿Cuándo, doctor? Es casi imposible. Bueno, yo digo que tenemos gracias Coikel por acompañarnos, gracias Raimundo por acompañarnos. Vamos a empezar. Hola, Gaby, ¿cómo estás? ¿Cómo está la noche? Hola, buenas noches. No sé si me pueden escuchar. Perfectamente. Estoy muy contenta de que estés conmigo. Estás sacrificando tu sueño. ¿Qué hora es? De la noche. La una de la Ay, Dios mío. Bueno, vamos a estar una hora, vamos a aprovechar lo más que podamos al doctor y pues vamos a empezar inmediatamente. No vamos a reparar en que no hay muchas personas en la sala. Estos espacios se han vuelto, doctor, con dos intenciones. Una es para que las personas de Nicaragua y también de los Estados Unidos puedan participar. Adelante, Coique, ¿le puedes hablar ahorita? Me dijiste que no ibas a poder. Es que como escuché al doctor ya no pude aguantarme. Doctor, buenas tardes, disculpen a todos, buenas noches a todos. Penny, muchas Otra gracias. admiradora. Muchas gracias, doctor, por este día. Nos hace muy feliz. Mi mamá es gran admiradora suya, la mira todos los viernes, no se lo pierde. Sí. Y nos encanta mucho. Le estoy saludando desde la sala de un doctor que estoy acompañando a mi padre, pero dije yo, no me puedo perder decirle hola al doctor. Muchas gracias, Desteli, te lo agradezco mucho, cariño. Muchas gracias a usted. Gracias, pasen buen día. Yo amable. me quedo escuchándolos. Un beso. Sí, me había participado Coikele, que no podía participar el día de hoy, pero aparentemente no, pues todos estamos emocionados. Buenas noches y bienvenidos al espacio y podcast de Somos Resistencia. Es un gusto y un honor, y quienes me conocen saben de la admiración muy especial que tengo por el doctor. Desde los inicios de Resistencia siempre fue muy generoso con nosotros y el primer espacio que invitamos al doctor, que aún no era Resistencia, fue en el 2021 y en el 2022 nos acompañó. En este año aún no lo había hecho, creo que tengo solamente un espacio grabado y es definitivamente un honor tenerlo. El doctor Belt es abogado, diplomático por excelencia, historiador, profesor, autor, poeta. Se le incorporó a la Academia Norteamericana de la Lengua Española el 7 de mayo del 2022. Y es en realidad el doctor Belt una figura
bien reconocida en la historia contemporánea de Nicaragua. Todos sabemos que está con Luis Galeano en Café con Voz todos los viernes y en otras ocasiones también. Sabemos que ese es su niche y sabemos que todos lo esperamos de esa manera. Penny, si quieres saludarlo. Sí, buenas noches, doctor. La verdad es que como todo, ¿verdad? En el espacio siempre le he tenido mucho respeto, mucha admiración y hemos seguido de cerca pues su carrera y sus entrevistas y el aporte que usted siempre le ha dado al país desde sus campos, ¿verdad? Que ha sido, ha sido, ¿verdad? Un campo muy amplio, sobre todo en la lengua española y también desde las leyes, pues, porque sé que usted es doctor en Derecho y pues sería interesante, ¿verdad? Que en esta hora en el espacio pudiéramos abarcar un poquito desde el derecho, que es lo que nos hace mucha falta en el país. Pues sí, como vamos a tratar de cubrir varios campos hoy, creo yo. eh, Vamos a ver si podemos satisfacer tantas expectativas generosas como las que ustedes acaban de expresar. Gracias, doctor. Sí, definitivamente, bueno, no todos están con grandes expectativas, pero sí tiene mucho que ver con nosotros el hecho de que mañana empieza la 53 Asamblea de la OEA. Y aparte de los movimientos normales de esta organización que hablan de dinero, actas, anuncios y demás temas que se tocarán, hay un tema en el que van a hablar de la crisis de los derechos humanos en Nicaragua. Y pues siempre nos toca. En Nicaragua ahorita todos están hablando, y la sociedad nicaragüense y en el territorio y en el extranjero, también habla de a ver, Deslegitimar, deslegitimar. declarar al régimen, más bien, ¿no? Sí, Porque eso sería lo correcto. Es lo mismo, es el mismo efecto, pero más bien se diría declarar que el régimen es ilegítimo, o sea, declarar la ilegitimidad. Y eso lo han planteado algunos movimientos de oposición nicaragüense varias veces, no es la primera vez que lo plantean. sí, la sociedad civil en Nicaragua y los opositores están hablando mucho, están tocando este tema, pero en realidad pues la OEA desafortunadamente no va al ritmo de las necesidades de Nicaragua, aunque yo en lo personal considero que sí han hecho grandes labores. Hemos tenido grandes victorias, especialmente con países de América Latina, pues como una Argentina en su tiempo, Chile, en los gobiernos anteriores. Entonces, ¿qué podemos esperar? ¿Qué es lo que eh, estamos estancados? ¿Estamos mejorando? Eh, ¿Qué es lo que... Mire, vamos primero a lo positivo. Y lo Ujú. positivo responde en buena medida a gestiones que han venido haciendo los nicaragüenses que tienen la manera de hacerlo, que tienen acceso a, a- a las organizaciones en general y a la OEA, ahora que estamos hablando de la OEA en particular. Y vale la pena señalar aquí que acceso lo tiene cualquier persona que simplemente sepa lo sencillo que es hacer llegar una comunicación a uno, 10, 12, 20 o los 34 representantes de los países que integran la OEA hoy. Es muy fácil y no cuesta un centavo, independientemente de dónde se encuentre usted. En cualquier lugar donde exista conexión de Internet,
usted puede enviarle un mensaje de la extensión que usted quiera, corto, largo, como sea, como quiera usted, y se lo puede enviar el mismo mensaje en forma circular a los 34 países. Lo puede enviar a países que usted selecciona, que le parece más favorable. Todo eso lo puede hacer por vía electrónica y por lo tanto sin costo. Naturalmente significa que la persona tiene que tener un teléfono o acceso a un teléfono y conexión de internet. Eso es todo. Pero ya no se hace nada por correo postal, no es necesario buscar el papel, el sobre, la estampilla, ir al correo, nada de eso. Entonces, más sencillo no puede ser el mecanismo. El problema es el siguiente. El éxito consiste en que la situación de Nicaragua, y así se denomina el tema que la Asamblea General va a considerar, y así se ha denominado en las últimas asambleas generales, en todas, desde que se produjo la rebelión popular de abril de 2018. Aparece siempre anunciado de la misma forma, la situación en Nicaragua. En este caso particular, en esta asamblea que comienza mañana, que como usted ha dicho muy bien, es la número 53, se enumeran las sesiones ordinarias de la asamblea, o sea, las que tienen lugar una vez al año, así consecutivamente, las extraordinarias que se convocan cuando los países lo estiman necesario, esas tienen otra numeración, como es natural. En esta asamblea, que es la número 53, aparecerá por quinta vez el tema de la situación en Nicaragua. Eso es en parte consecuencia de la gravedad de la situación. Es decir, ahí el aporte ha sido el sufrimiento del pueblo nicaragüense. Es tan dramática la situación, es tan grave la situación, que la OEA no la puede eludir del todo. Tiene que enfrentarla porque se da cuenta que si la borra del temario de la Asamblea General, la OEA se va a estar declarando a sí misma totalmente inoperante, porque no puede ignorar una situación que está a la vista del mundo entero. Este es el primer punto. Que gente de la oposición nicaragüense ha hecho una buena labor haciendo cabildeo, sin lugar a duda. La situación misma reclama la atención de la OEA. Y además de eso, ciudadanos nicaragüenses dentro de Nicaragua, hay que recalcar mucho eso, tanto dentro como fuera de Nicaragua, han estado proporcionando elementos de juicio. Por ejemplo, la gente dentro de Nicaragua, los que han podido hacerlo, y son unos cuantos, han estado denunciando las violaciones de los derechos humanos a través del órgano que tiene la OEA para eso específicamente, que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esa comisión no es una organización aparte, no, es un órgano de la OEA. Los órganos de la OEA son la Asamblea, que es la máxima autoridad política de la OEA, el Consejo Permanente, que es un órgano político integrado por los embajadores, que se reúne por lo menos 2 veces al mes y a veces más en Washington, en la sede de la OEA, y tiene varios órganos más, uno de ellos es la Secretaría General, por cierto, otro es la Comisión de Derechos Humanos, otros son los consejos técnicos, en fin, hay una serie de órganos, pero lo que nos interesa a nosotros ahora es la CIDH, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Por qué? Primero porque su misión, su razón de ser, la única razón por la que existe la CIDH es porque se le ha encargado expresamente por los Estados miembros de la OEA, cuando se fundó la OEA, que existiera una organización sí llamada y que se encargara ella de velar por el respeto de los derechos humanos. De manera que cuando la CIDH informa, como ha informado, no una, sino muchas veces, que la situación de los derechos humanos en Nicaragua es gravísima,
por violaciones de esos derechos que comete el régimen en el poder, y lo dice así como lo estoy diciendo ahora. Eso lo hace por escrito y presenta ese documento al Consejo Permanente, que acabo de decirles lo que es, y el Consejo a su vez lo remite a la Asamblea. En estos casos, a la Asamblea Ordinaria lo ha venido haciendo. Hasta ahora no han convocado una sesión extraordinaria para ver el tema de Nicaragua exclusivamente. Bien que lo amerita, pero no lo han hecho. Entonces, ahí ha habido una labor. Yo he podido participar en ella, francamente, ayudando a determinados grupos nicaragüenses que en un comienzo, muy al comienzo de la crisis, no sabían cómo hacerlo, no conocían los procedimientos, no conocían la estructura, no conocían la organización más que 3 letras y su mala fama que tiene de inoperante, y eso es todo lo que sabían. No tenían la menor idea cómo se hace una presentación ante la OEA, y tuve la buena suerte de poder ayudar a algunos y enseñarles cómo se hace, y en realidad qué fácil es hacerlo cuando uno conoce el procedimiento, que no es ninguna ciencia oculta, es relativamente fácil. Ya otra cosa es enfocar el asunto y ver qué es lo que uno pide y qué posibilidades de éxito tiene. Dicho esto, así en términos generales, ¿qué va a pasar en esta asamblea? No lo sé, porque no tengo la famosa bola de cristal y nunca he pretendido tenerla. Nunca me he hecho pasar como una persona que posee poderes de adivinación, que no los tengo. Pero ¿qué podemos especular que puede ocurrir para que ustedes todos estén claros? Hace ya como 3 asambleas, por lo menos, el Consejo Permanente, la Asamblea General quiso que el Consejo Permanente continuara examinando la situación de Nicaragua. Y el Consejo Permanente creó un grupo de trabajo en virtud de una resolución de la Asamblea General dedicado exclusivamente al tema de Nicaragua. El Consejo tiene muchos temas que ver, entre ellos el presupuesto y una serie de planteamientos para el diferentes gobiernos. Pero entonces creó un grupo de trabajo de embajadores dedicado específicamente y únicamente al tema de Nicaragua. Ese grupo de trabajo, que todavía existe, que todavía funciona, tiene 2 copresidentes, que son los representantes de Canadá y Chile, quien quiera que sea, hombre, mujer, y cualquiera que sea el gobierno. Es el Estado miembro, Canadá, y Estado miembro, Chile, los copresidentes del grupo de trabajo. Entonces, esos 2 copresidentes del grupo de trabajo, y además las delegaciones de Estados Unidos, Costa Rica y Antigua y Barbuda, 5 países, y todos miembros, por cierto, los otros 3 miembros también de ese grupo de trabajo, han presentado lo que se llama un proyecto de resolución. Ese es el trámite. No hay otra forma. Para llegar a la Asamblea General hay que presentar lo que se llama un proyecto. Es proyecto hasta que la Asamblea General se pronuncie sobre ese texto. Ese proyecto de resolución contiene una serie de afirmaciones muy críticas al gobierno de Nicaragua y critica fundamentalmente las violaciones de los derechos humanos y de los derechos civiles y políticos de los nicaragüenses, y dice específicamente cuáles son. Ese proyecto de resolución, que presentan inicialmente miembros del trabajo, pero que es muy probable que varios miembros más de ese grupo, que son 11 o 12, no recuerdo el número en este momento de miembros, es muy probable que muchos de ellos también lo apoyen. Ese proyecto está en estos momentos, ya llegó al Consejo Permanente, el Consejo Permanente lo eleva a la Asamblea General, eso es rutinario, pero ocurre que al llegar al Consejo Permanente, la delegación de Brasil presentó una serie de observaciones al proyecto que venimos mencionando, y todas esas observaciones, todas sin excepción, suavizan y de una manera
muy notoria y muy clara las afirmaciones más graves que contiene, las críticas más severas que contiene el proyecto original. Entonces, cuando eso ocurre, no son enmiendas, son observaciones que proponen. Pero ustedes lo que tienen aquí prácticamente, imaginen ustedes qué es lo que son. Un proyecto de resolución es un texto. Está escrito originalmente, probablemente en español, ya en este momento existe en los 4 idiomas oficiales de la OEA. Si fue original en español, ya está traducido mucho rato al inglés, desde el comienzo, al francés y al portugués. Ese documento existe, no puede ser modificado más que por la propia Asamblea a estas alturas. Pudo haberse modificado en el Consejo Permanente si los proponentes, los 5 países que menciono, miembros todos y 2 de ellos copresidentes del grupo de trabajo, hubieran querido que se debatiera allí. No se hizo en esa forma. Se elevó a la Asamblea General para que en la propia Asamblea se vea el proyecto original y se vean las observaciones de Brasil, porque tiene todo el derecho Brasil, como todo país, de presentar lo que en su opinión corresponde hacer. Y veremos qué es lo que resuelve la Asamblea. Así que eso es exactamente lo que tenemos. Tenemos 2 propuestas, una de 5 países sumamente crítica. Lamentablemente, ese proyecto de resolución es bueno que lo sepan ustedes para que no se hagan ilusiones que no tienen fundamento. Lamentablemente, el proyecto no contiene ninguna medida categórica, contiene críticas, pero no dice al final, por ejemplo, con vista de lo anterior, declaramos que es ilegítimo el ejercicio del poder parte del actual gobierno de Nicaragua. No lo dice por ninguna parte. Varios grupos, por lo menos uno que yo sepa, quizás más de uno, de oposicionistas nicaragüenses plantearon la tesis de la declaración de ilegitimidad de este gobierno. Es un planteamiento serio y en mi modesta opinión desde el punto de vista jurídico inobjetable. Por esto, la Asamblea General que tuvo lugar casi inmediatamente después de las elecciones presidenciales, en virtud de las cuales Daniel Ortega y Rosario Murillo se recetaron la reelección, esa Asamblea General de la OEA dijo sobre esas elecciones que carecían de legitimidad. Entonces, el argumento que han estado haciendo los nicaragüenses ahora, con toda razón, es si las elecciones que permitieron que continuara en la presidencia Daniel Ortega, en la vicepresidencia Rosario Murillo, carecen de legitimidad en la opinión de la OEA, entonces la OEA tendría que decir que esas autoridades están en ejercicio ilegítimo del poder, o sea, son ilegítimas. Es lógico, si las elecciones lo fueron, si las elecciones no tuvieron legitimidad, lo que surge de las elecciones tampoco lo tiene. Y no solo el presidente y vicepresidente, tampoco la Asamblea Nacional que salió de allí, ninguna de las autoridades que concurrieron a esas elecciones y supuestamente las ganaron, tiene legitimidad. Ahora, la OEA no declara eso en el proyecto, no creo que lo va a declarar de ninguna otra forma. O sea que ahora lo que podemos esperar es un resultado que bien sea que triunfa completamente el proyecto original de los 5 países con las críticas severas. 2, segunda posibilidad, que triunfe el de Brasil, obviamente, y se suavice el texto. Tercera posibilidad, que en alguna medida logre Brasil suavizar un tanto el texto, pero que prevalezca fundamentalmente el texto original más severo en su crítica. Tengo la impresión de que eso último es más bien, es lo más probable que ocurra, pero no lo puedo vaticinar, muchísimo menos asegurar. Me parece a mí lo más probable. Ahora, ¿qué quiere decir todo esto? Que cunde el desánimo en la fila de la oposición, que cunde el desánimo, que es lo más importante de fijarse en esto. En el pueblo nicaragüense, no, esperemos que no,
esperemos que no, porque ninguna declaración de la OEA, por fuerte que fuera, aunque fuera mucho mejor que esta, aunque fuera como yo quisiera redactarla, como yo quisiera que la aprobara, que sería durísima, y que contendría medidas concretas, como por ejemplo, como mínimo, rebajar el nivel de la representación diplomática de todos los Estados miembros, como mínimo, suspender en todos los organismos financieros internacionales, o más bien que los países miembros de la OEA que apoyen estas medidas, que voten a favor, también voten a favor, voten en contra, perdón, de cualquier préstamo que se solicite por parte de del régimen de Nicaragua en cualquiera de los organismos financieros en que esos países tienen representación, por ejemplo. Medidas de este tipo se podrían adoptar y sería muy positivo y muy conveniente que se adoptaran. Como mínimo, para que el régimen se sintiera verdaderamente preocupado por los efectos de esas medidas que son graves, porque si se le cierra el financiamiento de organismos financieros internacionales, eso representa un golpe muy duro. Como sería en otro ámbito, en el ámbito de Naciones Unidas, sería estupendo que lo que el Parlamento Europeo ha pedido formalmente, o sea, que se aplique la cláusula democrática a Nicaragua, y como no cumple con ninguna de las normas internacionales sobre democracia, que se deje de financiar al régimen mediante los acuerdos existentes a nivel de Naciones Unidas. Eso, por ejemplo, eso si se comienza en el ámbito de la OEA y se continúa en el ámbito de Naciones Unidas, sería un golpe tremendamente fuerte al gobierno y podría ocasionar algún resultado favorable, de alguna forma. Ya no vamos a especular demasiado cuál podría ser el resultado, pero evidentemente se sentiría el efecto seriamente por parte del régimen. Nada de eso está ocurriendo. Lo están No. pidiendo Naciones Unidas, lo piden ustedes los nicaragüenses que están organizados a nivel de la OEA, y hasta ahora no se ha conseguido. Esa es la situación. Siento haberme extendido tanto, pero yo creo que había que aclarar algunos puntos básicos para que se entienda un poco qué es la OEA y qué se puede esperar de la OEA. Sí, porque estamos escuchando todo esto que usted habla, pero de diferente manera, pero no tan sintetizado como usted la presenta, los pasos, lo que esperamos, lo que estamos escuchando en las organizaciones que se han presentado en la OEA. Eh, Definitivamente que todos tenemos altas esperanzas. Yo nunca pierdo las esperanzas de escuchar cosas muy positivas de la OEA, pero también, pues, lógico, tenemos que ser realistas de lo que tenemos que esperar. Gaby, ¿tenés algún comentario? Si no, vamos a darle la palabra a Patriota Nica. Doctor, ¿puede tomar un par de preguntas? Claro, claro. Ok, Yo creo que podemos darle la palabra ya a los muchachos. bueno, ya está Patriota Nica. Se lo presento, doctor. ¿Cómo no? Adelante, Patriota. Buenas noches. Buenas noches, doctor Bell, y buenas noches a todos ustedes. Ha sido muy enriquecedor y ha sido sobre todo muy aclaratorio entre lo deseable y lo posible, doctor Bell. Yo pues siempre le sigo a usted su cátedra como un diplomático de mucha experiencia. Ahora, lo que sería es traducir eso que usted nos dijo a acciones concretas de nosotros, organizados en diferentes plataformas de la oposición, porque cuando usted dice, bueno, enviarle mensajes a todos los representantes, o en este caso si es asamblea, a los cancilleres, y cuando es consejo permanente, pues a los representantes embajadores, eso debería ser una tarea constante de todas las plataformas y de todas las organizaciones que queremos un cambio de Nicaragua. Ahora, lo otro es hacer también
Yo viví en Brasil, conozco a Lula. Cuando yo estaba en Brasil, Lula era el secretario de San Bernardo do Campo, de los metalúrgicos. Jamás me imaginé que iba a llegar a ser 2 o 3 veces presidente de una nación tan grande, pero es un hombre que lo ha logrado, por algo debe ser. ¿Se escucha? Sí. Okay. Te escuchamos. Entonces, lo que yo le Bienvenido, Félix. Lo que yo le quiero decir es que, habiendo conocido a Lula en San Bernardo do Campo como el secretario general del sindicato de los metalúrgicos, que era muy importante en la industria automovilística y de construcción en Brasil, y llega a tener un liderazgo. Esa es una muestra que nosotros tenemos que trabajar todos los sectores sindicatos, sectores estudiantiles, profesionales, empresarios, académicos, doctor. Inclusive, aunque tengamos las diferencias en algunos puntos, porque esta primera etapa, lo que tenemos que salir es del régimen. Y por ahí, pues yo no quiero extenderme, más que decirle que los puntos que usted ha dejado como deseables, que si usted fuera el que redactara la nota, obviamente eso lo podríamos conseguir en la medida que tengamos más claridad en lo que las diferentes organizaciones podemos ir pidiendo como puntos claros de avance en esta lucha cívica y democrática. Muchas gracias y un abrazo, doctor Ver. Siempre le sigo y soy un académico vinculado a los temas de justicia, democracia y libertad. Muchas gracias. Gracias a usted. Mire, yo creo que usted ha planteado un punto extraordinariamente importante y quisiera hacer un comentario sobre él. Y es el siguiente. Si tantos nicaragüenses que hay fuera del país, en el exilio, y llámenle como le llamen, diáspora, están fuera del país y no pueden, por el momento, no pueden regresar a Nicaragua porque corren peligro de caer inmediatamente preso como mínimo. Muy bien. La mayoría de ellos quisieran actuar en algo de manera concertada, tendría gran repercusión. ¿Por qué? Porque si se redacta un texto, vamos a suponer, se mencionó al comienzo que uno o varios grupos, son varios en realidad, sostienen la tesis de la ilegitimidad. Y a veces se molestan si uno les dice, eso no tiene posibilidad de éxito en este momento. En este momento no es que esté mal su tesis, no es que su idea no sirva. Está muy bien su tesis, está muy bien su idea y lo felicitamos, pero en este momento no parece viable políticamente. Entonces, hagamos otra cosa que tenga posibilidades de éxito. Ahí entran los nicaragüenses, porque si usted consigue movilizar a 1,000 nicaragüenses, por decirle algo, si quiere 500, pero a mí me gusta el número 1,000 nicaragüenses, que simplemente aprieten una tecla en su teléfono o en su computadora y manden un mismo mensaje a todos los Estados miembros de la OEA, ya que estamos hablando de la OEA ahora concretamente en esta asamblea. Y en el caso específico de los proyectos que mencioné, apoyen el que mejor nos serviría. El de Brasil no nos sirve mejor de ninguna manera para la causa de los nicaragüenses que el otro, que el original, que el de los 5 países. Porque suavizar las críticas no va a conseguir absolutamente nada positivo. Entonces, si se lograra que se pusieran de acuerdo 1,000 nicaragüenses para mandar el mismo mensaje, tenga la seguridad que cuando les lleguen 1,000 mensajes por correo electrónico se vuelven locos ahí, porque no saben ni qué hacer con tantos mensajes que están entrando, pero se dan cuenta que hay una opinión que tiene un respaldo grande. Eso no ocurre. ¿Y usted sabe por qué no ocurre? Fundamentalmente porque no hay nadie en la oposición que yo haya visto que se proponga hacer eso. Y lo que les estoy diciendo ahora lo dije el domingo, así que estoy repitiendo lo que dije el domingo en una presentación muy amplia donde participaron por lo menos 100
tantas personas, donde había gente muy conocedora, gente muy inteligente, gente muy competente. Nadie me contestó nada, pero afortunadamente hoy he visto algo en ese sentido por vía de una declaración pública con 50 y tantas firmas, muchas de ellas que ustedes conocerán muy bien y les recomiendo que la lean. Y esa declaración, aunque sale pues ya en la víspera de la asamblea, es mañana que comienza, pero es bueno que haya salido. ¿eh? Me hubiera gustado muchísimo que hubiera salido hace una semana, porque ya conocíamos el proyecto original hace una semana y el de Brasil unos días menos. Y ese era el momento de inmediatamente respaldar el que más le conviene a la causa nicaragüense y no se hizo. Y no se hace porque no se ponen de acuerdo. ¿Y sabe usted por qué no se ponen de acuerdo? Porque todos tienen su proyecto, todos tienen su redacción, todos son dueños de una idea y nadie quiere ceder ante el otro. Y así no llegamos a ninguna parte y lo digo con toda claridad aquí en este espacio que me siento en confianza con ustedes, pero ayer, el domingo, perdón, no sintiéndome con el mismo grado de confianza, lo dije exactamente igual. Y cuando tenga ocasión de hacerlo de nuevo con Luis Galeano, lo voy a decir una vez más, a ver si algún día los nicaragüenses se dan cuenta y aceptan que en este momento lo que hay que hacer es demostrar muchos números, mucha gente que piensa lo mismo y no multitud de nicaragüenses inteligentes, cada uno con su idea propia, compitiendo con la del vecino, con la del hermano, con la del primo y con la del barrio de enfrente. Que eso es lo que tenemos ahora. Más claro, ¿verdad? Demasiado claro. Para que Sí. usted a veces uno tiene que dejar de lado el lenguaje diplomático porque estamos en una situación de guerra. Guerra sin armas porque no hay armas ni voluntad de llevar las cosas a ese extremo. Pero guerra es, guerra es. A la dictadura no se le saca con declaraciones diplomáticas. Nunca ha ocurrido. Sí. Quería contarle, doctor, que ah, está nuestro amigo Félix Maradiaga en la sala. Le platicaba, usted nos invitaba a que hiciéramos conjuntamente propuesta a la OEA. No todos tenemos ese acceso. Y le preguntaba a él, pues, si nos quería conversar de lo que el grupo, como dice usted, diferentes grupos de personas inteligentes están llevando diferentes peticiones a diferentes lugares donde se nos escucha. Y pues le invitaba a él a que lo hiciera. No sé si está viajando, si está en un aeropuerto, no sé sus condiciones para poder hablar o no. Pero le invitaba yo a Félix Maradiaga que nos dijera, me encantó la parte, doctor, donde usted hace una diferencia, notar que somos diferentes grupos de personas inteligentes, porque yo creo en la capacidad, inteligencia y presentación de cada uno de los grupos en Nicaragua. Yo creo que aunque pensemos de diferentes maneras, todos somos un grupo de personas inteligentes, profesionales, que podemos representar las necesidades de Nicaragua. Lo único, pues, que definitivamente todos en de diferentes plataformas. Está Félix ya como hablante. Patriota, te doy la palabra en un momentito más. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, quisiera decir que coincido en cada punto, en cada coma con el doctor. No había tenido el gusto de interactuar con él, pero creo que nos ha hecho un excelente resumen y sobre todo un llamado, como ha dicho él, dejando al lado el lenguaje diplomático. Pero los nicaragüenses tenemos a veces la mala costumbre que tenemos que escuchar este tipo de cosas de alguien que no sea nicaragüense. Si ustedes notan, a diferencia de mi interacción previa, etcétera, no
yo lo hice, precisamente por lo que el doctor ha mencionado. Me ha dado mucha tristeza la atomización de la oposición. He preferido guardar silencio público y tratar junto a otros nicaragüenses de hacer más cabildeo de pasillo, más cabildeo uno a uno. Estoy precisamente en este momento en Washington. Yo llegué anoche de Oslo, de Noruega. Bueno, antenoche pasé rápidamente por Bruselas. Estoy ahorita aquí en Washington. Y hemos tenido realmente una aceptación muy interesante de varias misiones que de manera bilateral han estado recibiendo a una delegación de personas, pero al mismo tiempo hay otros grupos muy bien intencionados que han hecho otras cosas, algunos más públicos, otras más privadas, pero yo voy al grano. En primer lugar, no agregarle nada a lo que el doctor dijo. O sea, yo quisiera, y espero que eso sea en algún momento, que finalice el canibalismo político que hay en la oposición en este momento. No puede ser de que a estas alturas cualquier idea pública que salga sea desbaratada de una forma verdaderamente hostil, lo que ha hecho que muchas personas que teníamos un estilo de comunicación más abierto por recomendaciones de amigos muy cercanos, sobre todo de la comunidad diplomática, hemos tenido que tomar un estilo bastante más cuidadoso porque pareciera que las redes sociales, que para mí ha sido mi espacio natural de comunicación, lejos de ayudarnos, se han convertido en una espada de Damocles. Y eso es bien lamentable. Es decir, aquellas personas que tienen mucho que colaborar como espacios tan importantes y como este que me invitaron una vez, y yo quedé realmente fascinado de la oportunidad, son espacios cada vez más pequeños y los otros espacios cada vez más destructivos y divisivos, pues son los que tienen aparentemente más tracción. Entonces, eso nos lleva, y esto quiero ser bien claro, a que muchas de las cosas que quisiéramos comunicar, a mí me muerdo la punta de la lengua para contar las cosas positivas que se están haciendo, nos tenemos que restringir, porque créanme que es muy duro y muy complicado tener que comunicar en un espacio, y no me refiero a este en particular, sino a Twitter en general, en donde no hay posibilidades de tener un intercambio más saludable. El segundo punto, ya más técnico, si ustedes me permiten, yo quisiera, bueno, el doctor lo conocerá mucho mejor que yo testifiqué el 5 de septiembre del 2018 ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Sosteníamos en aquel momento la tesis que Naciones Unidas debía abrir un proceso especial para Nicaragua. Lo resumo rapidísimo por el tema del poder de veto que tienen los miembros permanentes, en este caso China y Rusia. No se logró hacer nada en el Consejo de Seguridad, pero solo el hecho de haber elevado el caso de Nicaragua por asuntos incluso hasta de memoria histórica fue importante, pero uno de los temas que quedó en agenda en esa reunión histórica del 5 de septiembre del 2018, y lo dijo claramente la entonces embajadora de Estados Unidos en Naciones Unidas, la embajadora Nikki Haley, era de que el espacio de los nicaragüenses era la OEA, por ser esta la plataforma fundamental de entendimiento hemisférico. Y que una vez agotados esos espacios se podrían considerar otras medidas. Y creo que los nicaragüenses de manera muy acelerada, gracias al trabajo de muchos de los que están acá, el trabajo de miles de nicaragüenses afuera de la OEA, bajo lluvia, bajo trueno, bajo todo, se logró que se creara un mecanismo especial, como es el mecanismo del MECENI, en los pronunciamientos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, incluso decisiones importantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que como ustedes recordarán, en el mes de marzo declaró al Estado de Nicaragua en desacato. Me decían a manera de comparación, y el doctor no me va a dejar mentir en este tema, que esfuerzos de oposición como el de Venezuela, por ejemplo, no habían tenido la velocidad con que la oposición nicaragüense logró en 2 años, estoy hablando del 18 al 20, revertir la posición que la OEA tenía. Yo les quiero recordar, a aquellos que han seguido paso a paso lo que hemos hecho, que el 3 de mayo del 2018 yo tuve un debate público aquí en Washington, convocado por la Universidad George Washington y el Club de Harvard con el secretario general Almagro. Y en ese debate el secretario Almagro dijo textualmente, sus palabras fueron: la oposición nicaragüense no le puede ganar a Ortega en elecciones. Y por eso de manera corrupta la oposición quiere usar a la OEA para lograr lo que en las elecciones no pueden. Esa era la posición de mi buen amigo Almagro, a lo que yo le respondí: señor secretario, yo conozco sus posiciones democráticas, pero con el caso de Nicaragua usted se equivoca.
Y si esa va a ser su posición, déjeme responderle que si no va a ayudar, no estorbe. Porque en ese momento la OEA realmente estaba del lado de Ortega. Estamos hablando mayo del 18. Les quiero recordar que en el 2011 una delegación nicaragüense trató de pasar una propuesta de resolución condenatoria al fraude electoral de 2011 y no lo logramos. Apenas conseguimos 8 votos en ese intento del Consejo Permanente del 2011. Lo intentamos nuevamente en el 2014, lo intentamos en el 2016 y la OEA nos respondió con la firma de un memorándum de entendimiento que venció en febrero del 2017. ¿Por qué lo recuerdo esto? Porque a veces los nicaragüenses nos laceramos mucho y no nos damos cuenta de lo que nosotros como sociedad, como opositores, sobre todo debo dar crédito al testimonio de las madres de las víctimas, al testimonio de los universitarios que han venido acá a Washington, el testimonio de tantas personas que han convencido uno a uno a embajadores que tenían posiciones muy hostiles, las misiones que se han hecho desde sociedad civil, hablar con las cancillerías en Sudamérica. El trabajo de todos ustedes revirtió de esos 8 votos que teníamos en el 2016 a prácticamente aislar dramáticamente a la dictadura. ¿Y cuál fue la medida que la dictadura tomó? Básicamente pedir su salida de la OEA porque sabía que no podía tener ningún espacio exitoso en este foro. Y con este tercer punto concluyo, porque no quiero monopolizar el espacio, me disculpa si me he extendido mucho. Mi tercer punto es que lamentablemente un foro hemisférico como este está pensado como un club de democracias y las democracias actúan sobre el principio básico del derecho, sobre un principio básico de que respetamos las reglas comunes del juego. Y la dictadura de Ortega obviamente no es una democracia y por tanto, al no ser democracia, las reglas de la OEA le tienen prácticamente sin cuidado. Yo creo que Ortega, y estoy convencido de ello, apuesta a un mundo con un polo anti-norteamericano, con una alineación al lado de Rusia, al lado de China, etcétera. La OEA no es el espacio en el cual está desesperado por reintegrar. La prueba de ello es la carta que él mismo envió para retirarse de la OEA. Entonces, eso me lleva a concluir que la OEA dio lo que tenía que dar. La OEA creo que ya no le vamos a extraer más a la OEA. Creo que por razones de principio tenemos que seguir abogando por una resolución lo más cercana posible a lo que los nicaragüenses como sociedad que aspira a la democracia y a la justicia merecemos, pero creo que son muy pocos los instrumentos que tiene en esta nueva fase. No logré escuchar la presentación desde su inicio del doctor, pero estoy seguro que con la tesis de la ilegitimidad, yo lo decía hoy en un artículo que le he enviado al periódico Divergentes y a Artículo 66, que la tesis de la ilegitimidad es moral y éticamente válida, incluso con grandes fundamentos jurídicos, pero que muy difícilmente la OEA creo que dará eso en una resolución. Entonces concluyo diciendo que por razones políticas, éticas y morales hay que seguir trabajando fuerte en la OEA. Hay espacios valiosísimos como el espacio de la Corte y de la Comisión Interamericana, sobre todo registrando hechos concretos de crímenes de lesa humanidad y graves violaciones a los derechos humanos, sobre todo en la Convención Interamericana contra la Tortura y otros, que van a ser fundamentales para los pasos futuros que ya están recomendados en la resolución del Consejo de Derechos Humanos más reciente que extiende por 2 años el trabajo del Grupo de Expertos de Naciones Unidas y que creo yo, como me lo decía recientemente una persona cuyo nombre no puedo mencionar, pero creo que ustedes saben que he tenido reuniones con funcionarios de la Corte Criminal, International Criminal Court, que nos han invitado a tener conversaciones informales. No es impensable que en unos años se pueda abrir una ruta en ese sentido. No es impensable que en algún momento los nicaragüenses podamos tener un tribunal especial. Quizás me estoy adelantando demasiado a los hechos y me estoy saliendo mucho del sistema interamericano, pero lo que quiero decir es que el enorme valor que ha tenido la OEA hasta ahora no es solamente las resoluciones, la creación del MECEN y las medidas cautelares de la CIDH, sino la documentación amplia y sin ningún lugar a duda todo lo que ha pasado en Nicaragua, que va a ser determinante para trazar la ruta de transición hacia la democracia cuando se dé, porque se tiene que dar, y para documentar los crímenes de lesa humanidad. Pero que con una resolución que surja de la Asamblea de la OEA próxima, se va a regresar a la democracia o que va a ser la bala de plata, eso no se va a dar. Y lamentablemente tenemos que hacer un esfuerzo pedagógico e informativo
a la opinión pública, a la ciudadanía, a los activistas, que a veces piensan, y me parece a mí que eso hace mucho daño, que quienes estamos dedicando tiempo a la conversación con tantas misiones, estamos atrasando los procesos. Yo veo que cada vez se afianza más ese relato, dicen que cuando hay una mentira repetida 1000 veces empieza a convertirse en verdad. Entonces un grupo dice, no, es que ese grupo que anda ahí está cabildeando para una resolución más suave. Entonces sale otro grupo con otra propuesta que supuestamente es más contundente que el otro grupo. Y a eso me refiero con el canibalismo. ¿Y qué es lo que pasa? Que muchas misiones, al no ver una posición unificada de los liderazgos nicaragüenses, empiezan a ver poca formalidad de una oposición que, como insisto, tiene que verse cohesionada, tiene que verse unida, y yo acepto como propio la crítica de que no ha habido un liderazgo nicaragüense que pueda cohesionar a 1000 nicaragüenses a que vayamos en una sola dirección del cabildeo y la incidencia. Y espero que este grupo sea la semillita para poder tomarlo de ahí. No estoy diciendo que yo tengo que ser esa persona, pero sí hago un clamor casi desesperado a que haya un margen de frenar el fuego amigo entre la misma oposición, crear un poquito de confianza, de que sepan que los que estamos acá no estamos ni cabildeando aterrizajes suaves, ni negociando unas próximas elecciones sin garantías, ni trabajando una escalera para Ortega. Es decir, hay tantas tesis de la conspiración que están poco a poco minando las pocas capacidades que ahora tenemos de poder hacer cabildeos con la comunidad internacional. La responsabilidad naturalmente es de los liderazgos más visibles, no es del pueblo, es de los liderazgos más visibles, que tenemos que tener mejor capacidad de comunicar, mejor capacidad de persuadir, pero necesitamos aliados en la comunicación, y uno de estos aliados es este espacio. Les ruego disculpas por haberme extendido tanto, pero ha estado muy intensa la tarde acá y yo pensaba que me conecté improvisadamente, y pienso que este es un espacio donde merecen ustedes escuchar lo que está pasando. Gracias. Gracias, Félix. Definitivamente no fue planeado. Doctor Bell, grandes palabras, mucha información de Félix. Todos estamos de acuerdo con usted, como siempre. ¿Tiene algún comentario, doctor? Sí, a mí me parece muy afortunado que, que haya estado un tiempo aquí con ustedes, Félix Maradiaga, sobre todo para decir, aunque de forma obviamente resumida y guardando la discreción inevitable en estos casos, haya podido resumir una serie de gestiones que han venido haciendo, y es así exactamente como él lo dijo. Se ha logrado mucho en la OEA, desde un ambiente hostil en otro momento a un ambiente que llegó a ser extraordinariamente favorable para la causa nicaragüense. Tengan presente ustedes que en buena medida las gestiones que él y otras personas como él, que conocen bien el mundo internacional, lo conocen muy bien, y que por lo tanto saben cómo llegar y por dónde llegar a estas organizaciones y a estas personas, esa labor ha dado fruto. También hay que señalar, porque es simplemente de justicia señalarlo para todos ustedes, que hay cambios políticos en los gobiernos de América Latina en particular, también en una medida en los países del Caribe angloparlante, que ustedes saben que son muchos y que son parte de la OEA y numéricamente son importantes. No son suficientes para aprobar algo ellos exclusivamente con su solo voto. No tienen 18 miembros, que es lo que hace falta para una mayoría simple. La mayoría simple en la OEA es la que rige para la mayoría, no la totalidad, pero sí la mayoría de las decisiones. La mayoría simple se define así: más de la mitad de los Estados miembros. En este momento son 34, por lo tanto, más de la mitad, que es 17, es 18. Con 18 votos se aprueba prácticamente cualquier cosa. Lo que estábamos hablando hoy del proyecto de resolución
ese donde existen observaciones de Brasil, ese proyecto solo necesita 18 votos. Ahora, los países del Caribe sí son suficientes si actúan del Caribe angloparlante, son básicamente las ex colonias británicas y una ex colonia holandesa. Esos países, si actúan en grupo, como si fuera uno solo, o la inmensa mayoría de ellos, son capaces de evitar la votación por mayoría calificada, que se llama. Esa mayoría es las 2/3 partes de los Estados miembros. En este caso, son 24 votos que se necesitan. Entonces, ¿qué ocurre? Por ejemplo, suspender a un Estado miembro de su participación en la OEA requiere por lo menos 24 votos, mínimo 24 votos, de ahí para arriba. Con 23 no se logra. ¿Por qué? Porque está establecido que se requiere mayoría calificada en ese caso. Entonces, estos países son muy importantes porque entre ellos ha habido una marcada resistencia a adoptar medidas serias en contra del régimen en Nicaragua. Algunos alegan que Nicaragua es país pequeño y ellos son países pequeños y entonces existe ese tipo de solidaridad. Pero tengamos presente que los cambios en los países del Caribe angloparlante son más ordenados por lo general, tienen bastante más apego a las normas, la herencia que tienen los que descienden del antiguo imperio británico, de rule of law, el imperio de la ley, son bastante más ordenados. En nuestra América no tanto, en la América Latina, pero en todo caso, aún los cambios que se producen por la vía democrática, inobjetablemente por la vía democrática, últimamente en algunos casos no son favorables para la causa nicaragüense. Así que hay que tener eso en cuenta también. Hay situaciones en que el tema de Nicaragua puede avanzar más porque tenemos más gobiernos que simpatizan verdaderamente con el pueblo oprimido de Nicaragua y que no tienen simpatía ideológica ni política de ninguna especie con el régimen imperante. Y lamentablemente hay ocasiones en que ocurre lo contrario, que llegan al poder incluso por vía democrática gobernantes que sí tienen simpatía personal inclusive por Daniel Ortega, y eso lo estamos viendo hoy en algunos casos. Y ustedes saben perfectamente de lo que estoy hablando, porque ustedes son gente bien informada que lee las noticias, y yo no tengo por qué referirme a ningún país en particular, pero ustedes saben en lo que estoy pensando. Entonces, la famosa correlación de fuerza que le gusta tanto citar a mis amigos nicaragüenses, a veces nos favorece, a veces no nos favorece. A veces los simpatizantes del régimen en Nicaragua, por diversas razones, pero simpatizantes al fin, aumentan en número y a veces bajan en número. Estos no son los momentos más favorables que hemos visto en los últimos tiempos, pero esperemos tiempos mejores. Y mientras tanto, hay que continuar trabajando. Estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Félix Maradiaga, que es importantísimo continuar la lucha, no desestimar ningún lugar, no abandonar ninguna trinchera, no dar la espalda a ningún frente donde se pueda actuar. Donde quiera que ustedes puedan hacer sentir su voz, háganlo, pero tienen que hacerlo de una manera lo más unida posible, por lo menos unidos en el mensaje de lo que quieren. No se tienen que unir ideológicamente. La democracia no exige que todo el mundo piense igual. La democracia no exige que todos seamos liberales o progresistas y que todos seamos conservadores o retrógrados o como ustedes quieran llamarle. La democracia significa que podemos ser liberales y progresistas y podemos ser conservadores y podemos coexistir en el mismo sistema. De manera que no se trata aquí de que todos los
las plataformas de oposición nicaragüense piensen de la misma manera. Eso es absolutamente imposible y además de eso, indeseable totalmente. Por esa vía se llega al totalitarismo muy rápidamente. Entonces, que haya diferencias ideológicas y políticas, claro que las va a haber y seguirán habiéndolas, pero esas diferencias no pueden ser más fuertes que el interés del pueblo nicaragüense. Y el interés del pueblo nicaragüense, como lo veo yo, es que se pongan de acuerdo los políticos nicaragüenses, y no solo los políticos conocidos como tales que han hecho política, los nuevos que se presentan como otra cosa, porque nadie se quiere presentar como político hoy, y se presentan con una serie de ropajes, con varios sombreros, a veces con 2 o 3, y en realidad están haciendo política, es lo que están haciendo. Son aspirantes a políticos, pero como no militan en un partido político, pues dicen que no son políticos, pero todos están haciendo política. Pues entonces, muy bien, admitan que están haciendo política, admitan que están tratando de crearse ellos mismos como figuras en la vida política nicaragüense. Eso es legítimo también. Eso tiene derecho a hacerlo cualquier ciudadano, cualquiera. Sí, Pero necesitamos pongan identificarnos. y los intereses ideológicos y pónganse de acuerdo en algo. Por ejemplo, en qué le van a pedir a la OEA mañana. Ya es tarde, ¿no? Pero eso tendrían que haberse puesto de acuerdo en lugar de estar compitiendo a ver quién presenta el mejor proyecto. Yo creo que sí estamos esperanzados, yo creo que sí la unión se puede lograr. Es necesario que tanto el liderazgo como la comunidad civil se una en una sola voz para poder llevar este mensaje que todos queremos. El tiempo se nos está acabando. Patriota, te voy a dar la palabra. Dame, porque esto es lo que más me gusta de mi vida. Yo dije que no era. Espérame que te Voy, explique voy a ser breve. por favor. Voy a ser breve. Voy a ser breve. Necesito que me haga una pregunta de 1 minuto y medio a 2 minutos, ya sea Sí, a eso voy, a eso doctor. voy. A eso Déjeme voy. terminar, patrota, Perdóname. ya sea el doctor Bell o Félix, y después de esta pregunta vamos a cerrar. Gracias, doctor Bell, por su paciencia. Gracias, Félix, por su paciencia. Tenemos 1 minuto, 2 minutos para que concretes tu idea o tu pregunta. Y siempre con la cortesía y el respeto que la sala se merece. Adelante. Totalmente de acuerdo. Y ese ha sido mi pregonar, el respeto, el debate con altura y con argumentos y no con personas. A ver, Félix, somos amigos, nos conocemos, hemos estado en la lucha en diferentes momentos. Y también con el doctor Bell por los programas en los que veo. Yo les hago una pregunta. Tenemos propuestas de gobierno y de transición de 3 o 4 plataformas. Este domingo fue la de Espacio de Diálogo y Consenso, muy bien formada. Tuvimos una hace años sobre Agenda de Nación, Félix la conoce. Y también hemos tenido algunas ideas de lo que se está haciendo. ¿Cuáles serían los pasos para bajar esa retórica y ese nivel que a veces se ve mucho protagonismo personal? Y se pudiera trabajar en los puntos de coincidencia de estas propuestas de agenda. Ese sería tal vez un camino, doctor Bell, que lo que le estemos dándole de presentación al pueblo de Nicaragua, a la comunidad internacional y a los mismos líderes que ahora, como usted dice, no se quieren llamar políticos, pero no hay políticas públicas si no tenemos el poder para decidir. Entonces, yo me sumo a esa pregunta. ¿Cuáles son los pasos concretos, Félix Maradiaga? Que sabes vos bien lo que pasó en la coalición y sabemos lo que pasó también con la Alianza Cívica. Yo los acompañé como coach. Y además, ¿qué tenemos que hacer para ya de una vez, habiendo ya estas propuestas, como la del domingo, muy bien elaboradas, como la que hay en PUDE, como la que hay en Estrategia de Diálogo, como la que hay en Monteverde, que tengamos la capacidad de hacer un trabajo de académico y de altura? ¿Cuáles serían esos pasos para concretizar más acciones de colaboración, de unidad en acción y colaboración? Muchas gracias, doctor Bell. Muchas gracias, Félix. Y esperamos ver qué nos recomiendan ustedes para que en estos tweets y espacios trabajemos en esa dirección y no en desgastarnos entre nosotros mismos. Muchas gracias. Y gracias
real, porque me permitiste participar. No soy real, soy resistencia. Perdón, somos resistencia, es que vi la R nada más en mi teléfono. Somos resistencia, este es el link, creo. ¿Ok? Félix. Disculpame. Sí, por respeto al tiempo, en menos de un minuto, yo no creo que el problema sea ni intelectual ni académico. Las propuestas que he leído todas son excelentes. Trabajamos fuertemente con la Unidad Nacional en una propuesta de 20 puntos que se amplió posteriormente. La Coalición Nacional sacó un documento de más de 300 páginas de propuestas técnicas para la nueva Nicaragua. Lo que hace falta es la confianza. Es decir, yo no entiendo, y perdón que hablo de este tono, porque no me refiero a este grupo, que alguien asuma que uno anda acá en la OEA promoviendo el aborto o el matrimonio igualitario. Y yo pensaba cuando lo leía, digo, esto es alguien que dice cualquier cuestión en Twitter para distraer, pero me he dado cuenta que hay gente que se lo ha empezado a creer. Me han hecho preguntas sobre George Soros y sobre la Agenda 2030. Es decir, no podemos tener esa desconfianza y de la desconfianza construir algo que se llame unidad. Y otros grupos que puedan pensar de que tal vez estamos alineados con el gran capital, con la ultraderecha. Lo que puedo concluir en este brevísimo espacio es que, por alusión personal, que yo siento que estoy por el camino correcto, porque cuando tengo un ataque tan visceral de la izquierda y tan visceral de la derecha, algo bueno tengo que estar haciendo. Yo creo que lo que el doctor ha dicho, que los nicaragüenses no podemos esperar una propuesta ideológica monolítica de la oposición y acordar los elementos fundamentales. Tristemente, Nicaragua no está en un nivel de evolución de políticas públicas donde tendremos que discutir grandes complejidades del cambio social. Los nicaragüenses tenemos, por culpa de la dictadura, un retroceso institucional tremendo, donde los grandes consensos están alrededor de los derechos humanos, alrededor del respeto a las libertades individuales, el respeto a la propiedad privada, el respeto a la dignidad de la persona humana, la necesidad de un sistema básico de respeto al voto, al sufragio universal. Es decir, son tan básicas las necesidades en materia de seguridad ciudadana, en materia de independencia de poderes del Estado, que yo creo que los nicaragüenses, como paso fundamental, de acuerdo a tu pregunta, tenemos que dejar de lado las desconfianzas, los fantasmas, las polarizaciones que nos ha hecho imposible poder construir una propuesta de consenso. Yo aquí lo dejaría. Muchas gracias. Okay. Gracias, Félix. No te estaba limitando, quería que Patriota concretizara y lo hizo muy bien. Doctor Félix, les agradezco. Ese era el otro punto que queríamos tocar con el doctor. Habíamos platicado de la unidad y la legitimización de nuestras propuestas. Y pues sí, logramos aquí hablar un poco de eso. Me gustó mucho que el doctor nos llamase grupos inteligentes, que cada uno tenemos sus ideas. Félix, yo pienso que estás haciendo muy bien, te va yendo muy bien. Te agradezco la labor que estás haciendo en el extranjero. La estás haciendo porque te toca, la estás haciendo porque te invitan. Yo lo entiendo de esa manera. Sí es cierto, no hemos elegido representantes de la oposición en Nicaragua, pero sí, eso es lo que somos. Quien hable a nuestro favor y por nuestro país es bien recibido. Yo lo recibo muy bien. Te agradezco mucho a vos, Berta, a Juan José Chamorro, don Medardo. Yo les agradezco mucho. Doctor, ya vamos llegando al final de nuestro espacio. Gaby, si tenés alguna pregunta, te agradezco mucho tu compañía y a todas las personas de la sala. No pude saludarlos, pero les agradezco que siempre estén con nosotros. Es un espacio grabado, lo pueden escuchar por diferido. Después agradezco la visita de todos ustedes y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Félix. También a Patriota. Adelante, doctor Félix. Muchas gracias a todos ustedes más bien y ha sido muy agradable estar con ustedes. Le agradezco la invitación, usted siempre tan gentil y a todos los que han tenido la
la bondad de escucharnos. Ha sido un gusto escuchar a Félix en lo que a mí respecta y me alegro mucho de lo que les ha dicho con toda la autoridad que tiene, que ustedes lo oigan, ustedes nicaragüenses, de un nicaragüense. Me gusta mucho eso. Muy buena suerte a todos y gracias de nuevo por haberme tenido con ustedes esta noche. Gracias. Ojalá también muchos de nuestros líderes de la oposición y de diferentes grupos de la sociedad civil lo escuchasen más seguido, doctor. Doctor, yo Félix. solo me quiero sumar a las palabras de gratitud por la generosidad de sus conocimientos, de su tiempo. Quiero decirle sin ninguna falsa humildad que recibo como propios también los consejos que ha dado. No quiero ser de esos políticos. Yo sí me declaro político porque no lo he ocultado. Cuando me lancé a la vida política, lo dije claramente. Pero necesitamos siempre esas voces de autoridad moral y autoridad académica que nos hacen un llamado de atención para hacer las cosas mejor. Yo lo agradezco con humildad y realmente que todos tenemos que hacer una mejor labor porque es lo que el pueblo de Nicaragua nos exige. Agradecerles a quienes han creado este espacio, disculparme si dije algo que a alguien le pudo agraviar, no ha sido mi intención, he querido hablar con toda la franqueza del caso. Yo me sumé a este espacio para escuchar, no sabía que me iban a dar la oportunidad de hablar. Así que muy agradecido. Gracias, buenas noches. No, ni me atreví a invitarte porque sé que andas viajando y andan súper ocupados, muy agradecidos por la voz. Mañana empieza una nueva labor en la UDA y en diferentes plataformas de las que se necesita escuchar de Nicaragua. Muchas gracias, Resistencia, Gabriel. yo te tengo que pedir disculpas por mi lapsus mental, ¿verdad? Haberte dicho real, no. Sí, Por hombre, amor de Dios, si son mi gran eh, colega y amiga en esta lucha día a día. Entonces, mi disculpa, mi agradecimiento a Félix, a quien también es un gran sí, cariño y aprecio, y al doctor Ben. gracias, doctor Bell. Buenas noches, una gran admiradora suya. Esperemos que cuando sea la Nicaragua libre podamos beber un buen fresquito en una buena mecedora. Y muchas gracias a todos. Buenas noches. Gracias, Félix. Buena suerte. Gracias por escuchar con tanta atención al doctor Bell. Creo que el consejo de él viene de los sentimientos de todos los nicaragüenses, que ansiamos una unidad. Yo debo confesar que no siempre practico lo que pienso, pero sí, pues con las mejores intenciones. Buenas noches, Gaby, buenas noches y gracias y que viva Buenas Nicaragua noches. libre. Viva Nicaragua.